con esta serie de este gran personaje bíblico, Elías. Y si es la primera vez que estás con nosotros esta mañana, déjame darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Si es tu primera vez en una iglesia, gracias por estar aquí. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Estamos terminando esta serie de este personaje bíblico llamado Elías. Y si tienes tu Biblia, te invitaría a que la abras, por favor, ahí en el primer libro de Reyes. Y te ubiques ahí en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y una de las cosas que he tratado de comunicarte a través de estos últimos domingos acerca de este personaje tan extraordinario como lo es el profeta Elías, es que la historia no se trata de él. Y aunque he hablado por los últimos 3 domingos de este personaje, no quiero que te vayas con la idea que el centro de la historia es Elías, porque no lo es. Al final no se trata de lo extraordinario que es el personaje, no se trata de las habilidades o los talentos o la fe de Elías, se trata de lo que Dios hizo a través de su vida. Y sabes, el domingo pasado te comentaba cómo Santiago, el hermano de Jesús, describió este personaje. Él dijo que Elías era una persona, un hombre, con las mismas limitaciones que cualquiera de nosotros. Era un hombre tan común como tú y como yo. Y entonces esto me llena de esperanza y me llena de expectativa, porque cuando nos acercamos a la Biblia y vemos un personaje tan extraordinario como sería Elías, uno pensaría, qué bonita historia. Qué inspiradora historia, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Nunca llegaré a ser un Elías en la vida. Sin embargo, esto es lo extraordinario de la Biblia. Mira, la Biblia no trata simplemente de personajes que nunca llegaremos a ser, no trata de cosas inalcanzables en la vida, sino que Elías es un vivo retrato de lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Entonces esta serie ha tratado de esta historia, de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre o una mujer que decide obedecer a Dios. Y sabes, en medio de esto, en el capítulo 19, estaremos hablando de uno de los momentos más críticos en la vida de este personaje. Vamos a hablar de la depresión de Elías. Y en nuestro tiempo, yo sé que es vergonzoso aceptar que alguien está deprimido. Sé que es motivo de hasta cierto juicio pensar que un hombre de Dios se deprima. Pero me encanta que la Biblia, que Dios, el autor de la Biblia, decidió dejar este capítulo de la vida de este profeta. Porque estarán de acuerdo conmigo que si se hubiera borrado este episodio de la depresión de Elías, la historia seguiría siendo genial, la historia seguiría siendo grandiosa. Pero Dios decide dejar eso para otra vez centrarnos en esta realidad. Mira, la historia no se trata del personaje, no se trata de Elías, se trata del poder de Dios en medio de un hombre tan común, en un hombre tan cotidiano como cada uno de los que estamos aquí. Y entonces, si tienes tu Biblia, vamos a retomar la historia ahí en de Elías en primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Arrancamos ahí en el versículo 1. Dice que cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado los profetas de Baal. Y déjame aquí hacer un pequeño retroceder un poco. Si no has estado con nosotros en las últimas semanas, déjame hacerte el contexto. Ahab era un rey muy, muy malvado. Fue uno de los peores reyes que el pueblo de Israel tuvo. De hecho, la Biblia, cuando habla de él, dice que Ahab fue el peor de los reyes que pudo haber existido. No hay ninguno más malo que él. Y en medio de todo lo malo que hizo Ahab, una de las cosas que hizo fue que le entregó su liderazgo, le entregó el reino a su esposa Jezabel, que era una mujer muy, muy malvada. Y entonces está este rey aquí contándole a su esposa lo que había sucedido. Y no es una plática común. Otra vez quiero que entres en el contexto. Jezabel había tomado el mando, era como si ella era la reina ahora. Y entonces todo esto tiene sentido cuando entendemos eso. En versículo 2 dice que Jezabel
mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Un mensaje directo, un mensaje de la persona más poderosa que podría existir: te voy a matar. Ese era el mensaje: te voy a matar. Y entonces, versículo 3, mira la reacción de Elías. Dice que al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Y este versículo 3 se vuelve interesante porque es aquí como este parteaguas. Si has tenido la oportunidad de estar con nosotros durante estas últimas semanas, uno se preguntaría: ¿qué te está pasando, Elías? ¿Por qué sales corriendo? ¿Por qué te da tanto miedo? Porque si lo piensas, la vida de Elías fue marcada por este Dios en medio de su vida. La historia de Elías se ve marcada por una provisión milagrosa, Dios siempre proveyendo de una manera extraordinaria, por una protección milagrosa para su vida. Y sin lugar a dudas, la historia está marcada por este Dios milagroso que Dios estaba obrando en medio de él. Y entonces el versículo 3 me confunde un poco porque, otra vez, ¿sabes? Recorriendo un poco la historia que hemos visto en nuestros últimos domingos, es que Elías es este profeta de Dios que Dios levantó de la nada. Dios pone a este hombre a hacer un trabajo extraordinario. No era un trabajo fácil de hacer, todo lo contrario, era un trabajo complicado. Y el llamado de Dios para Elías fue: ve con este rey Ahab y enfréntalo. Y dile que a causa de esa idolatría que ha traído al pueblo, no va a llover hasta que yo, el mismo Elías, le pida a Dios que caiga lluvia. Y entonces Elías tiene esta tarea de parte de Dios, y entonces Elías obedientemente va, se presenta con este rey. Y otra vez, quiero que te centres en la historia. Es el rey más malvado que ha existido en la historia. Y Ahab es este rey que representaba todo esta maldad, poder en contra de Dios. Y entonces Elías tiene que ir y enfrentarlo, y valientemente lo hace. Después de eso, Dios toma a Elías y lo lleva a un barranco, al barranco de Querit, donde Dios comienza a tratar con él. Dios quería formar el corazón de este hombre, de este profeta, enseñándole a confiar en Dios. Y mientras está en este barranco de Querit por varios meses, Dios hace algo extraordinario. No ha llovido, no ha caído nada de agua, pero en medio de la sequía, Dios provee para Elías un arroyo que siempre está fluyendo. Y todos los días, por la mañana y por la noche, dice la palabra de Dios que Dios enviaba cuervos con pan y carne. Y no sé si esto te parezca extraordinario, pero a mí me parece extraordinario. No sé, los cuervos no sé, el ave más bonita que existe. Me parece hasta un poco insignificante. Pero Dios decide escoger a estos animales, a estos pájaros, para proveer milagrosamente una y otra vez, día tras día, llevando estos pan y esta carne. Y entonces, por meses, Elías estuvo aprendiendo a depender de Dios, pero un día el arroyo se secó. Y fue la forma en que Dios usó para que Elías se moviera de ese lugar a un lugar llamado Sarepta, donde encontró una viuda. Y la viuda, lo interesante es que la viuda estaba preparando el último pan con un poco de harina y muy poco aceite. Y el plan de esta mujer era: voy a preparar el último pan. Después de comerlo, yo y mi hijo nos dejaremos morir. Porque déjame decirte que lo que sucedió en medio de esta sequía no era una sequía como las que experimentamos en nuestra ciudad. No era: tenemos años de sequía y lo entiendo y es tremendo. Pero lo que estaba pasando aquí superaba todo. Era una situación catastrófica. Gente estaba muriendo de hambre. La economía se había caído. No había trabajo. No había forma de sustentar a todo el pueblo. Y entonces todo esto estaba sucediendo. Y entonces esta mujer
había llegado a esa conclusión. No hay más que hacer en mi vida más que hacer el último pan y dejarnos morir. Pero llega Elías a su casa y entonces Dios provee de una manera extraordinaria y esa harina nunca se terminó. Ese aceite jamás dejó de fluir y por meses nuevamente Dios provee para el profeta Elías, para la viuda y su hijo. Mientras estaban ahí y veían esta provisión milagrosa, un día muy desafortunado, el hijo de esta mujer muere. Y es una situación complicada. La situación de esta mujer como viuda y ahora sin un hijo, su vida estaba destruida. Y entonces el profeta Elías toma a este pequeño en los brazos, dice la Biblia que lo llevó hasta su recámara en un aposento alto y entonces oró a Dios. Y por primera vez en las Escrituras encontramos el poder de Dios manifestado en que alguien que ha muerto pueda volver a la vida. Y este joven, este muchacho, después de la oración de Elías, vuelve a la vida. Y entonces es extraordinario Dios mostrándose en medio de todo eso. Luego Dios lo llama y le dice a Elías, ¿sabes qué? Terminó tu trabajo aquí, tienes que ir nuevamente a enfrentar a este rey malvado. Ahora vas a ir a enfrentarlo. Ahab había estado cuidando o estaba persiguiendo, más bien dicho, a Elías, tratando de matarlo. Por años lo estaba buscando, nunca lo encontró, pero ahora Elías va y se enfrenta y se para delante de él. Y la instrucción de Dios era que una vez que estuviera con este rey malvado, pudieran demostrar quién era el verdadero Dios. Ahab, junto con su mujer, servían a este dios llamado Baal y a una diosa llamada Acera. Y entonces el reto era el siguiente: si tus dioses, Baal y Acera, son los dioses reales, entonces envíen fuego, traigan un animal, vamos a sacrificarlo. Y entonces si tus ídolos son los verdaderos dioses, que envíen fuego. Pero si el Dios de Israel, si Jehová, el Dios de los ejércitos, es el verdadero rey, entonces que sea él quien envíe fuego. A cada uno se les dio un toro, lo pusieron ahí en aquellos altares para sacrificarlo. Y si recuerdas la historia, 450 profetas de Baal por todo el día estuvieron danzando, gritando, haciendo todo un espectáculo, una danza ridícula, tratando de que su Dios les respondiera y enviara fuego. Pasó el día y nada sucedió. Pero llegó el momento de Elías, y Elías hace una oración tan sencilla, simplemente clamando a Dios: Dios, vuelve los corazones del pueblo que te servían, vuelvan a ti y muestra que tú eres el rey verdadero. Y entonces, sabes, Dios envió un fuego consumidor que no solamente consumió aquel toro, sino que consumió las piedras de aquel holocausto, consumió la misma arena, consumió todo. Y Dios mostró su poder y el pueblo entendió y entonces declaró: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y Dios obró de una manera extraordinaria. Y entonces, después de eso, Elías oró y volvió a llover. Cayó una gran tormenta. Por la oración de Elías, nuevamente había esta esperanza. Todo el dolor, toda la desgracia que la sequía había traído había terminado. Y por eso vuelve al versículo 3, porque este es mi punto. Es donde uno se pregunta: ¿qué te pasó, Elías? Habías vivido todo esto, habías visto a este Dios proveyendo milagrosamente, protegiéndote milagrosamente, veías a este Dios de milagros, y ahora una mujer te amenaza y sales corriendo. Una mujer te amenaza y en serio huyes. Y entonces, ¿sabes? El punto es que Elías no solamente huyó, sino que cayó en una situación terrible de depresión. Cuando nos preguntamos cómo es posible que Elías hiciera eso, la realidad es de que, ¿sabes? Elías cayó en una profunda depresión. En el versículo 3 en adelante, si sigues leyendo, dice que Elías se fue a Beerseba, la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse. Quiero que notes esta frase: con deseos de morirse. Esta es la imagen de alguien que está profundamente deprimido.
Y no solamente eso, mira la oración que hace. Dice que Elías exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y otra vez, ¿sabes? Crecí en un ambiente en el que un creyente, un discípulo de Jesús, sería una herejía decir que está deprimido, porque eso no podría suceder. Pero yo no sé quién nos inventó esa mentira, pero la realidad es de que nos deprimimos. Y sabes, Elías no es el único. Moisés en otro momento en su vida, el gran profeta, también se deprimió. Jonás, el profeta de Dios, se deprimió. Y ambos querían morirse. Y entonces, sabes, hoy quiero hablarte acerca de este problema que vivimos como pueblo de Dios. Esta situación de que muchos están sufriendo depresión en su vida. Y entonces, sabes, déjame hablarte rápidamente de estos pasos que damos para caer en estos tiempos de depresión. Yo lo llamaría 4 sencillos pasos para deprimirte, que me parece quedan ilustrados de una manera extraordinaria en la experiencia de Elías. Y entonces mi idea es que, sabes, en medio de pensar en este personaje, tal vez puedas revisar ciertas áreas en tu vida y tal vez tengas respuestas por qué estás en una situación de depresión o si estás camino a ella. Entonces, déjame compartir contigo rápidamente 4 sencillos pasos como deprimirte. Y sé que te parece extraño, vas a decir: yo no vine a la iglesia para que me enseñen a deprimirme. No te estoy enseñando a deprimirte. Simplemente quiero llamar tu atención a cosas prácticas que hacemos en la vida que nos llevan a esta condición a través de esta historia. Y la primera cosa que me parece que queda claro es que, sabes, un paso sencillo para ir directo a una depresión es agotarse, desgastarse en la vida. ¿Sabes? Ese es lo que está sucediendo con Elías. Piénsalo, por años Elías había estado en la batalla espiritual masiva. Había estado orando, esperando, había estado enfrentando la maldad una y otra vez y estaba ahí al frente de la batalla, buscando a Dios, confiando en Dios, enfrentando la maldad. Y entonces él está en un momento crítico en su vida. Y no solamente está desgastado espiritualmente, sino físicamente. La imagen que es que él camina hasta Berseba, un chorro de días para llegar ahí, pero deja ahí su criado y entonces todavía corre un día más para internarse en el desierto. Elías está físicamente y espiritualmente agotado. ¿Sabes? Este es mi punto. Muchos de ustedes hoy, cuando se preguntan ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué me siento tan vacío? Mi punto es que muchos de nosotros en medio de esta cultura estamos agotados. Muchos de ustedes están agotados, están cansados, trabajan más de 12 horas diarias. Muchas de ustedes que son madres solteras están trabajando y aparte están atendiendo a su familia, estás llevando a tus hijos de un lado para otro, eres parte de algún comité en la escuela y estás haciendo ciertas cosas. Y la verdad es de que vivimos en una cultura en que se ve muy bien hacer de todo y agotarte y descansarte. Muchos de ustedes que son estudiantes están estudiando el semestre más pesado y entraron a trabajar y aparte están en el gimnasio y aparte están buscando emprender y están bien cansados y están haciendo todas estas cosas. Están agotados. Y muchas veces, ¿sabes? Este agotamiento no es solamente un agotamiento físico. A veces el agotamiento tiene que ver con lo que sucede aquí arriba, con nuestros pensamientos. Muchos de nosotros estamos agotados simplemente porque tenemos esa idea de: si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Yo soy el que tiene que estar ahí para ellos. Yo soy el que sostiene esta familia. Si yo no soy fuerte y no me mantengo fuerte, entonces todo esto se va a desmoronar. Yo soy el que provee este sustento y esta fortaleza para mi familia y para mi empresa. Y a veces simplemente son tus pensamientos, ni siquiera es que estés haciendo algo.
Pero este es mi punto, piénsalo. ¿Qué tan cansado estás? Elías se desgastó. Llegó al punto del agotamiento y muchos de ustedes están agotados hoy. De tanto trabajo, de tanta presión, de tantas cosas que hay en su vida que los tiene agotados. Y eso es un buen paso para la depresión. La segunda cosa interesante que me parece clara es que, ¿sabes? Lo que hace Elías es alejar a las personas de él. Dice que llega a Berseba, deja a su criado ahí y él huye un día más, se interna en el desierto. Y me parece esto tan fácil de hacer y me parece que es algo tan común que hacemos los humanos cuando estás pasando por el momento más difícil de la vida. Por alguna razón creemos que no se lo voy a decir a nadie. Yo puedo solo con eso. Y no se lo dices ni a tus amigos. Y la mayoría de las personas aislamos, apartamos a las personas de nuestra vida en medio de lo que estamos viviendo. Y si eres un varón, esto se multiplica porque los varones no nos gusta hablar con nadie de nada. Mucho menos lo que estás pasando tal vez en tu trabajo, en tu matrimonio. Pero si eres una dama, déjame decirte que también lo haces. Vivimos en un mundo de apariencias. Y vivimos en un mundo en que todo está bien y apartamos a las personas y aún a nuestros amigos los alejamos. Y entonces si quieres deprimirte, llega hasta el cansancio. Luego no le cuentes a nadie en cómo te sientes, no le cuentes a nadie en lo que está sucediendo en tu vida. Aparta a las personas de tu vida, tal vez no físicamente, pero emocionalmente. No digas nada. Y ese será otro buen paso para llegar a deprimirte. Número 3, enfócate en lo negativo. Mira lo que hace Elías. ¿Notaste su oración? Dijo, no soy mejor que mis antepasados. No soy mejor que mis antepasados. Y lo interesante es que nadie le estaba preguntando. Lo interesante es que no estaba en medio de una evaluación. Más bien era la autocompasión. Diciendo, no soy mejor que mis antepasados. Y mira, este es mi punto. La autocompasión lo que hace es exagerar las cosas malas en medio de nuestra vida. ¿Te has dado cuenta? La autocompasión exagera. Nunca voy a ser bueno. Nunca voy a tener ese trabajo. Nadie se va a fijar en mí. Nadie va a valorar lo que yo realmente hago. Mis hijos nunca van a venir a Cristo. ¿Quieres deprimirte? Enfócate en lo negativo. En la autocompasión. Soy bien malo. Mi vida no podrá mejorar. No hay nada bueno en mí. No tengo nada que dar. ¿Quieres deprimirte? Entonces, haz eso y sabes, lo más terrible es este paso. Olvídate de Dios. No solamente agótate en la vida, no solamente excluyas a los demás, no te centres solamente en lo negativo, sino que olvídate de Dios. Y mira, es lo que hace Elías. Por alguna razón, otra vez el versículo 3 me confunde, porque mi pregunta sería, ¿ya se te olvidó, Elías? ¿Se te olvidó la clase de Dios al que sirves? ¿Se te olvidó lo que Dios puede hacer? ¿Se te olvidó que cuando tú oras las cosas suceden? ¿Sabes? En medio de la situación tan desoladora que Elías tenía, ¿sabes? Elías se olvidó de Dios, pero sabes, es muchas de las veces es lo que tú y yo hacemos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. A veces olvidas cómo Dios te consoló, cómo Dios te proveyó, cómo Dios te sanó. Cuando nos preguntamos, ¿por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? Muchas veces ha sido porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. Tal vez simplemente falte una mirada hacia atrás y volver a recordar cómo Dios suplió tu necesidad, cómo Dios te sanó, cómo Dios te dio ese empleo, cómo Dios restauró tu matrimonio, cómo Dios hizo grandes cosas en tu vida. 4 sencillos pasos para deprimirte. Agótate en la vida. Sigue trabajando. Sigue haciendo las cosas hasta a llegar a agotarte.
Aleja a las personas de tu vida. Enfócate en lo negativo y olvídate de Dios. Entonces, punto hasta aquí es, puedes ver algunas áreas de tu vida. El Espíritu Santo puede revelarte algunas áreas que tienes que cuidar. Porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos? Porque la historia es tan extraordinaria que otra vez déjame mostrarte lo que Dios hace en medio de la vida de este profeta que está deprimido. Y déjame presentarte este Dios de lo que puede hacer en tu vida si te encuentras en una situación similar. Mira, me parece que la forma más fácil de explicártelo, no encontré otra cosa y pensé en esto. Es una receta contra la depresión. Una receta de parte de Dios. ¿Cómo salgo, cómo sano la depresión? Y lo más extraordinario es lo que Dios hace. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de lo que tú tengas que hacer. Más bien es una receta de permitir que Dios haga algo en ti. Y mira, Dios hace algo extraordinario. Elías no tiene ninguna esperanza. Está ahí buscando morirse. Está ahí tratando de olvidarse de todo y dejar todo, tirar la toalla, como decimos. Dios envía un ángel. Es extraordinario. Dios envió un ángel delante de Elías y entonces, ¿sabes? Y solamente nos quedamos ahí. ¿Qué te imaginarías que sería el trabajo del ángel? Si yo fuera Dios y enviara un ángel, ¿qué le dirías? Bueno, si yo fuera Dios le diría, ¿sabes qué, señor ángel? Ve y dale un muy buen sermón a Elías. Pero sabes, no hay sermón. Ángel, ve y recuérdale a Elías que debe de tener más fe. Y que está en esa situación porque no tiene fe. Pero sabes, no hay una condenación, no hay un reproche del ángel. No hay un sermón motivador, no hay un reproche de decirle, Elías, ¿qué onda con tu fe? ¿Es en serio, Elías? ¿Eres esa clase de siervo? ¿Eres esa clase de profeta? No hay un reproche, no hay un reclamo diciéndole, ándale, Elías, ¿dejaste de orar? Ahí está, ahí lo tienes. ¿Dejaste de venir a la iglesia, Elías? Ah, pues mira, es lo que te pasa. No hay un reproche del ángel. Mira, hay algo extraordinario lo que hace el ángel. Dice que ahí en el versículo 6, que Elías se recostó bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde dice que un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. En otras palabras, come y descansa. Dice que cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió, bebió y ¿qué dice? Se volvió a dormir. Me encanta cómo Dios provee para Elías comida, ¿no? Tenía todo ahí. Ahora está un ángel preparándole la cena de una manera extraordinaria y el mensaje es, come y descansa. Déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, en ocasiones, lo más espiritual que podemos hacer es descansar. Quizá uno de los mandamientos más desobedecidos en el mundo es guarda el sábado. Sabes, este es un mandamiento de parte de Dios para su pueblo y la intención no es guardar el día como tal. La intención, el mandamiento es descansa, descansa. Por eso me atrevo a decirte que el mandamiento más desobedecido en nuestras filas tiene que ver con el descanso. No nos gusta descansar porque vivimos en una cultura, en un mundo en que tienes que hacer cosas y ya sé lo que estás pensando. Pues qué fácil, usted es pastor, usted no hace nada. Algunos piensan que los pastores no hacemos nada. Eso es un mensaje para otro tiempo, pero tal vez estés pensando eso. Yo no puedo descansar, pastor. Dejo de trabajar. Ese segundo trabajo me da para pagar la mensualidad del carro y la escuela de los niños. Si no hago ese tiempo extra, si no hago ese emprendimiento, si no me quedo en este trabajo, entonces, ¿sabes? No puedo subsistir. Por eso tengo que estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje.
Y por eso tengo que empezar a hacer la maestría y el doctorado, porque quiero un mejor trabajo, porque quiero ganar más y quiero invertir más, y quiero tener una mejor casa y quiero el carro nuevo y quiero el iPhone 16 y necesito trabajar tanto para eso. Pero sabes, este era el punto de Dios. Dios ordenó al pueblo que descansara un día a la semana. No solamente eso, después de 5 años tendrían que dejar descansar la tierra y no sembrar por un año sabático, ¿puedes creerlo? Eso sería una locura en nuestros días hoy. ¿Quién se atrevería a dejar de trabajar un año? Ninguno de nosotros, aunque seas pastor y no hagas nada, no lo harías. Este es mi punto. Esto se trataba, el mandamiento es: confía en mí. Dios sigue llamándonos a descansar. Hermano, puedes dejar tu segundo trabajo y confiar en Dios. Puedes dejar de trabajar el tiempo extra y confía en el Señor. Él es un Dios que provee diariamente, ¿te acuerdas? Él es el Dios que a cuervos milagrosamente por la mañana y por la noche para sostenernos. El versículo 7, que el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y nota eso, recuperó sus fuerzas. Y nota cuánta fuerza, porque dice: con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. No puedo pensar más que era pura proteína ese pan, ¿no? De que esa comida pudo caminar durante 40 días y sus noches para llegar hasta Horeb, el monte de Dios. Algunos eruditos piensan que este es el monte donde Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿sabes? Esto es lo que Dios hace. ¿Cuál sería el primer paso, la receta de Dios para tratar con nuestra depresión? Es: descansa y ve al lugar donde te encuentras con Dios. En otras palabras, descansa y ve a la iglesia. Descansa y ven a la iglesia donde puedes renovarte y donde Dios puede tratar con tu corazón. La receta de Dios entonces comienza así: descansa y ven y encuéntrate con Dios. Y entonces Dios lo hace, Elías lo hace. La segunda cosa es que Dios enseña a Elías a reemplazar las mentiras con la verdad. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 9, que Elías buscó una cueva donde pasar la noche. Y allí el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y déjame hacer un paréntesis. No es que Dios se sorprenda, no es que Dios no supiera dónde estaba Elías, no es que Dios estaría así como que: ah, caray, ¿dónde se metió? No, ¿estás de acuerdo? Dios sabía dónde estaba. Pero esto me encanta de nuestro Dios, ¿sabes? Es un Dios que le encanta que tú y yo reflexionemos. De eso se trata estar aquí esta mañana. Quisiera que reflexionaras. Que no recibas simplemente una enseñanza para salir e irte, sino que tomes un tiempo para reflexionar. Y entonces Dios está haciendo reflexionar a Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías se ve forzado a responder. Y en el versículo 10 dice que Elías le respondió. Quiero que analices la respuesta. Es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Era verdad, verdadero. Elías amaba a Dios sobre todas las cosas. Diciendo: los israelitas se han apartado de tu pacto. Sí, cierto. Los israelitas se habían apartado, pero habían vuelto, ¿recuerdan? Después de estar ahí en el Monte Carmelo. ¿Han destruido tus altares? Sí, ¿verdad? Los habían destruido. ¿Han matado a tus profetas? Es cierto, habían matado a algunos. Pero nota lo siguiente: y solo quedo yo. Y eso es falso, rotundamente falso. Dice: solamente quedo yo y me andan buscando para quitarme la vida. Es cierto, lo estaban buscando para quitarle la vida, pero no era el único que quedaba. Si sigues leyendo la historia en tu casa, encontrarás que todavía quedaban 7,000 israelitas, otros 7,000 israelitas buscando a Dios con el mismo corazón que Elías. No se encontraba solo, y entonces Elías estaba ahí creyéndose esas mentiras. Híjole, solamente quedo yo, todo depende de mí, a nadie le importa, y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y entonces, ¿sabes? Quiero llevarte a reflexionar cuántas mentiras estás creyendo de parte de Satanás en tu vida.
que necesita reemplazar con la verdad de Dios. Y tal vez algunos de ustedes estén aquí hoy diciendo: mi matrimonio nunca podrá mejorar. Déjame decirte, según el Dios de la Biblia, todas las cosas son posibles para Él. Tal vez estás cayendo en esta mentira: mis hijos nunca van a regresar a la iglesia, nunca van a volver a los caminos del Señor. Estás creyendo esa mentira: mis hijos nunca van a creer. La Biblia dice: la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, Dios puede remover montañas y puede mover el corazón de la persona más dura que pueda haber. Tal vez estás creyendo esa mentira de ese informe médico que te dieron, de esa enfermedad para ti o para un ser amado. Nunca sanará. ¿Sabes? El Dios de la Biblia, Dios que puede sanar. Tal vez estás creyendo esa mentira: nunca voy a ser mejor, nunca mi vida podrá ser mejor, nunca podré vivir la vida que Dios quiere, siempre voy a estar solo, no hay a nadie que le importe, no tengo un ministerio en mi vida, no valgo para nada, no estoy haciendo nada que aporte a esta generación, no estoy haciendo nada de eso, siempre estaré solo, estoy en estas condiciones, estoy tan mal. Y tal vez necesitas escuchar de parte de Dios verdades. Para ti que te encuentras en este punto de depresión, sé que uno de los sentimientos más fuertes es que te sientes solo. Tal vez necesites escuchar de parte de Dios: hay 7,000. Hay una muy buena cantidad de personas a tu lado. No estás solo. Estás creyendo esta mentira: no, a nadie le importo. Ojalá y pudieras escuchar: hay todavía muchas personas a las cuales le importas. Y entonces, ¿sabes? Esta receta de parte de Dios se vuelve interesante, ¿no? Vuelve interesante para ti y para mí. La tercera cosa es que Elías tiene que escuchar la voz apacible y delicada de Dios. Mira lo que dice en el versículo 11. Dice que entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva, espera en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible, delicado. Y este es mi punto aquí. Mira, ¿quieres salir de la depresión en tu vida? Necesitas escuchar la voz de Dios. Mira, Elías había tratado con un Dios que hacía las cosas en grande, ¿no? Enviar fuego de una manera extraordinaria, enviar cuervos para alimentarlo, haciendo siempre grandes milagros, volviendo a alguien de la muerte a la vida. Era el Dios que Elías conocía, pero ahora Elías esperaba algo sobrenatural de parte de Dios para escucharle. Pero Dios no estaba ni en el huracán, no estaba ni en el fuego, no estaba ni en el terremoto, no estaba ahí. Estaba en una voz apacible y delicada. Y este es mi punto. Mira, no necesitas una experiencia extraordinaria para escuchar a Dios. La mayoría de las personas buscamos emociones y situaciones extraordinarias en las que queremos escuchar a Dios. Queremos estar en los congresos, queremos que en los cultos pase algo vibrante y sentir esa energía. Queremos que alguien ore por nosotros y sentir electricidad en todo el cuerpo. Y pensamos que esa es la forma en que Dios habla. Y esa es la forma en que Dios pudiera cambiar nuestras vidas. Y esa es la forma en que pudiera escuchar a Dios en ciertas áreas de mi vida. Pero déjame decirte que Dios no siempre habla así. Creo un Dios que lo puede hacer. Creo un Dios que puede hablar de la manera que le dé su gana y puede hacerlo de una manera extraordinaria en la vida de quien quiera. Pero sabes, a través de este pasaje me doy cuenta que muchos de nosotros nos perdemos la oportunidad de escuchar a este Dios que habla de una forma apacible y delicada. Y tal vez hoy necesitas afinar tu oído para escuchar a este Dios que te está diciendo: estoy aquí, te amo. No hay nada más importante en la vida que tú.
viendo tu depresión y tu dolor. No estás solo. Soy suficiente. Ojalá y pudieras escuchar esta voz apacible, delicada de Dios. Seguro que muchos de nosotros podríamos avanzar superando situaciones de depresión en nuestra vida. Finalmente, ¿sabes? Dios llama a Elías a retomar su llamado. Mira lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo: regresa de donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Y nota lo siguiente, dice: cuando llegues ahí, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. En otras palabras, ¿sabes lo que le estaba diciendo Dios? Es: vuelve a hacer lo que hacen los profetas, Elías. Vuelve a hacer el llamado que te envía a hacer. Esto es lo que hacía un profeta: ir y ungir gente, poner gente como profetas, ungir reyes, orar por personas. Era el trabajo de un profeta. Y entonces, ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo a Elías? Era: Elías, vuelve al trabajo, vuelve a hacer lo que hace un profeta. El punto era: Elías, si aún tienes vida, si aún estás vivo, sabes, no has terminado, tu tarea sigue vigente. Y déjame decirte, mi querido hermano, sabes, si tienes vida y salud hoy, déjame decirte que Dios no ha terminado contigo. Todavía hay un llamado que Dios ha puesto delante de ti. Y tal vez pienses: bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no decidí servir al Señor de tiempo completo. ¿Cuál sería mi llamado? Bueno, no se trata de un llamado especial, pero Dios te ha dado un ministerio ahí donde estás. Y tal vez eres mamá. Entonces el punto sería: vuelve a hacer el trabajo de mamá. Es el trabajo de esa madre piadosa, cuidando a tus hijos, enseñándoles los caminos de Dios, cuidándolos con un amor extraordinario. Tal vez digas: bueno, pero yo simplemente soy un padre de familia. Bueno, vuelve a hacer lo que hacen los padres de familia y cuida a tu familia, lucha por ella, defiéndelos, ámalos, pasa tiempo con tus hijos, haz lo que un padre hace. Tal vez digas: bueno, es que yo simplemente soy un hombre de negocios. Bueno, entonces haz lo que los hombres de negocios hacen. Vuelve y haz el trabajo que Dios te ha mandado a hacer como hombre de negocios. Sé el hombre más sensato en los negocios, más justo, más transparente. Haz buenos negocios y entonces haz el trabajo que Dios te puso delante de ti. Eres maestro, haz el trabajo que los maestros hacen. ¿Qué es lo que eres? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? Bueno, yo soy simplemente un empleado. Entonces ve y vuelve a hacer el trabajo como un buen empleado que representa a Jesucristo en esa empresa. Entonces, ¿sabes, hermano? ¿Quieres salir de la depresión? La receta de Dios es: vuelve a hacer el llamado que Dios te dio. Y otra vez, no te excuses pensando en que yo no tengo un llamado, yo no soy pastor, yo no soy misionero. Estoy seguro que Dios te llamó a hacer algo. Si eres mamá, si eres un padre de familia, si eres un hombre de negocios, Dios te ha dado un trabajo y es: vuelve al trabajo. Mira, déjame terminar con lo siguiente en lo que los músicos pasan. ¿Sabes? Lo que sucede después en la historia es extraordinario. Dios sacó a Elías de esta situación de depresión en su vida. Dios tenía algunas bendiciones para Elías. Dios le dio algunos regalos. Uno de los regalos que Dios le dio fue a un hombre llamado Eliseo, un joven llamado Eliseo. Dios le regaló un amigo. Me parece extraordinario que después de pasar este tiempo, Dios le regala a Elías un compañero. En los siguientes capítulos, en la Biblia encontrarás ya no a Elías sirviendo solo. Encuentras a Elías y Eliseo haciendo el trabajo de profetas. Elías nunca más vuelve a estar solo, al punto que Eliseo le dice: Elías, quiero una doble porción del Espíritu que está sobre ti. ¿Sabes? Dios le regala a este amigo. Y mi punto es, ¿sabes? Parece que algo muy bueno para no caer en depresión es un buen amigo a tu lado. Y muchos de ustedes están solos y no tienes un amigo. Déjame decirte que
si se lo pides a Dios, Dios te puede regalar un buen compañero, una buena compañera, buen amigo, esté contigo. Dios le regala de una manera extraordinaria a Elías esta amistad. Léelo. Te animo a que leas la Biblia en tu casa y después de esto verás Elías y Eliseo, Elías y Eliseo, y Elías y Eliseo caminando juntos todo el tiempo. ¿Sabes qué fue lo más extraordinario para mí? Fue que, ¿recuerdas el versículo 2? ¿Cuál era el más grande temor de Elías? La muerte. Se asustó porque la reina dijo: te voy a matar. Pero sabes, si terminas de leer el capítulo 19 y los siguientes, te darás cuenta que el mayor miedo que Elías tenía a la muerte no lo enfrentó. Solamente 2 personas en la Biblia, 2 personas en toda la escritura se registra que nunca murieron. Elías no vio la muerte. Dice que fue arrebatado en un carro de fuego. Me llena de emoción pensar que tal vez tu mayor temor, mi mayor temor, ¿qué va a pasar si sucede esto? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasaría si pierdo mi familia? ¿Qué pasaría si pierdo esto y el otro? Eso que te mantiene triste, eso que te mantiene esclavizado a una depresión en tu vida, tal vez nunca va a suceder. Y Dios no permitió que Elías viera la muerte, su más grande temor. Y Dios lo elevó por encima de la muerte. ¿Sabes? Interesante, porque muchas de las cosas que nos asustan y nos atrapan hoy en día posiblemente nunca sucedan. Y no quiero que este mensaje simplemente suene como todo estará bien, porque Jesús fue claro cuando dijo: en este mundo tendrán aflicción, no confíen, yo he vencido al mundo. Algunos de nosotros enfrentaremos nuestro más grande temor. Perderás aquello que amas, enfrentarás el dolor más fuerte en tu vida, pero aún ahí la promesa de Dios es: confíen, yo he vencido al mundo, estoy contigo. Y entonces, sabes, me parece extraordinario. Yo quisiera cerrar esta serie, simplemente invitarte a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, y me gustaría que fueras lo suficientemente honesto. Estás pasando por una situación solo, si estás sufriendo, si te sientes solo, no tienes esperanza, tu fe se ha quebrantado y has perdido tu fe, te diría que fueras lo suficientemente honesto para decir: sí, estoy en una situación complicada, sí, estoy deprimido, me falta esperanza, estoy sufriendo. Estás ahí, me encantaría orar por ti. Esa es tu condición esta mañana. Quiero hablarte a ti que estás pasando por este tiempo de depresión. Tal vez nadie sabe. Estás viviendo en soledad. A lo mejor ni siquiera la gente a tu alrededor se lo imagina, pero en el fondo de tu corazón estás como Elías, suplicando que todo termine, deseando tirar la toalla. Estás ahí. Dios, te pido que como le hablaste a Elías, así como trataste con su corazón, le hables a cada uno de aquellos que hoy están ahí. Dios, háblanos. Dios, te pido por aquellos que están abrumados, por aquellos que están cargados en la vida. Dios, te pido que nos des el valor para ser obedientes y descansar. Tal vez lo más espiritual que pudiéramos hacer sería dejar de hacer cosas, renunciar a trabajos y esperar en ti. Dios, te pido
Que dejemos de creer en esas mentiras que Satanás nos ha dicho y que las reemplacemos con tu verdad. Dios, que cada día, al abrir tu palabra y al orar, sea un buen momento para escuchar tu voz baja, ese soplo apacible y delicado. Dios, háblanos. Todo lo que digas, todo lo que nos comuniques, lo obedeceremos. Dios, ayúdanos a ir y a hacer el trabajo, el ministerio que nos has dado como papás, como empleados, como maestros, como pastores, como misioneros. Dios, déjanos volver a hacer el trabajo, desarrollar el ministerio y los dones que has puesto en nuestras manos. Dios, hoy te alabo. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios que levanta nuestras cabezas. Tú eres ese Dios que nos llena de gozo real en nuestras vidas. Dios, gracias, porque sigues siendo ese Dios que consuela, ese Dios que fortalece. Gracias por ser ese Dios de milagros. Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por esta historia tan extraordinaria de Elías. Y gracias, Dios, por cada cosa que nos has enseñado. En Cristo Jesús oro. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y mientras cantas lo siguiente lo dices como una oración? El canto es una invitación a confiar en este Dios, venir delante de Él y confiar en Él. Entonces, cántalo con todo tu corazón.